siempre, As always. Sunday school can go to their classes now. Sunday school may leave at this time and go to their appropriate classes. Okay, buddy. Si por mientras quieren abrir sus Biblias en el Salmo 51, If you could accompany us to open up your Bibles to Psalms 51, para que cuando leamos el Salmo ya tengan sus Biblias abiertas. so that when we read the Psalms, you have your Bibles open with us. Quiero aprovechar que el pastor no está. I want to take advantage that the pastor's not here. Quiero aprovechar I want to take advantage that the pastor's not here y decirles que dos cosas. and say two things. El regalo más grande que la iglesia ha podido recibir, el regalo más grande que la The iglesia, greatest gift that the church is able to receive es a nuestro Señor Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Y el segundo regalo más grande que la iglesia ha podido recibir And the second greatest gift that the church has been given, es que Dios se encarga de levantar a hombres that if God is in charge of rising up men como ustedes y como yo like you and I, a que pastoreen a su iglesia. so they can pastor churches. Los pastores son regalo a la iglesia. Pastors are presents, gifts to the church. Y les digo esto porque siempre escucho lo mismo en muchos I say this because I hear this many times de muchos púlpitos de predicadores y hombres de Dios que dicen esto. and I've heard this from many pulpits and men of God that say this. Y estoy de acuerdo con eso, que el pastor es regalo a la iglesia. And I'm in agreement with this, that the pastor is a gift to the church. Entonces con eso dicho, So with that being les said, encargo que oren por el pastor. I make you in charge to pray for the pastor. Porque no es fácil estar aquí, Because it's not easy to be up here, y no lo digo por ustedes. and I don't say it for you. Lo digo porque también él es un ser humano con emociones I say it because he's a human being with feelings and emotions, y tiene los mismos problemas quizás que algunos de nosotros. and he has perhaps the same problems that you and I face. Mantengámonos en oración al pastor, Let's maintain ourselves in prayer for the pastors, a su esposa to his wife, y a sus hijas. and to his girls, his daughters. ¿Ok? Y no solamente hoy, mañana, sino que tratemos de mantenerlo en oración siempre. And not just today and tomorrow, but maintain it always. Él necesita nuestras oraciones como iglesia. He needs our prayers as a church. El título de la prédica en este día, The title for the message for today is Quebranto, Breakdown. Brokenness. Brokenness. Quebranto. Brokenness. Y creo que una de las razones por las cuales he decidido predicar este mensaje And I think one of the reasons why I've decided to preach this message, es porque en algún momento de nuestra vida, quizás en el pasado, quizás ahora mismo en el presente, perhaps some moment in our life, now or later, o en el futuro, or in the future, vamos a pasar un momento de nuestras vidas que quizás Dios nos va a tener que quebrantar. we're going to have to pass by a moment where God's going to have to break us down. Y si ya lo has pasado, And if we look past, and si ya has pasado un proceso de quebranto en tu vida, if days past you had brokenness in you, o estás pasando por un momento de quebranto en este momento de tu vida, or you're going through a time of brokenness in your life now, o quizás en un futuro cercano o lejano, no sé, vas a pasar por un momento de quebranto en tu vida, or perhaps near future you'll deal with brokenness in your life, siempre acuérdate de esto, always remember this, que Dios no nos quiebra para dejarnos ahí, that God doesn't want us, que Dios no nos quiebra para dejarnos allí, that God doesn't break us down to just leave us there. Dios nos quiebra y nos rehace para la gloria de Él, God makes us over for His glory. nos restaura para la gloria de Él. He restores us for the glory of God. Creo que en la Biblia hay muchos ejemplos en la historia en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que han In the pasado Bible, there's a lot of stories and people, men of God, momentos y periodos de quebranto en su vida. that have gone through brokenness times in their life. Porque si sabemos algo que el libro de Hebreos nos dice, Because if we know that the book of Hebrews says que ellos perseveraron por fe, no por buenas obras. that they persevered by faith, not by works.
pero por fe. but by faith. Y esa fe era puesta en sus corazones, en sus vidas por Dios. And that was a thing that was exposed in their life because of God. Y Dios los ayudó a perseverar en todo momento de sus vidas. And God allowed them to persevere in every moment of their life. Pero siempre fueron hombres con fallas como nosotros. But they were always men with mistakes and errors like us. Pecaron. They sinned. Y uno de los hombres de los cuales está escrito en la Biblia que One of the names which is written in the Bible, como por excelencia en ejemplo en esto, like an excellence and example in this, sería el rey David. would be the King David. Por eso que les pedí que abrieran el Salmo 51. That's why I asked you to open up your Bibles to Psalms 51. Porque el Salmo 51 es uno de los 7 salmos que David escribe de arrepentimiento. Because David wrote one of the 7 Psalms that speak about repentance. Y en este salmo, si se pudiese diferenciar del Salmo 23, que el Salmo 23 es, digamos, el salmo más famoso o popular de la Biblia, And if we could highlight Psalms 23, which is the most popular Psalms in all the Bible, casi mucha gente se lo sabe de memoria. many people know by memory. Creo que el Salmo 51 es otro salmo que resale de los otros que encontramos en el libro de los Salmos. And we think that Psalms 51 is another highlight that also stands out from the Bible. El Salmo 51 tiene mucho que decir a nuestras vidas. Psalms 51 has a lot to say to our life. Creo que David lo escribe de todo corazón, I believe David wrote it with all of his heart. porque va pasando, o quizás en el momento de su vida cuando lo escribe con experiencia. Because perhaps in the moment that he wrote it in a moment of experience. No fue ajeno a las palabras que tiene escrito en el Salmo 51. He wasn't a stranger to the words that were written in Psalms 51. Pero para entender el trasfondo del Salmo 51 tenemos que entender primero el por qué lo escribió y cuál es But to understand, the depth of Psalms 51, we have to understand la razón por la cual escribió el Salmo. the reason why he wrote Psalms 51. Y para eso tenemos que regresar un poquito en la historia. And that's why we have to go back a little bit in history. Como les decía, en el Antiguo Testamento, As I said in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel, no lo abran porque voy a simplemente repasar la historia. I'm just going to run through just the story in Second Samuel? Second Samuel. Second Samuel. En el capítulo 11, In chapter 11, donde David ya se encuentra en su reinado como rey. where king finds himself reigning, Habían pasado ya los 14 años de persecución sobre su vida. 14 years of persecution over his life had passed. David era un hombre de guerra, un rey que se había hecho famoso porque era un hombre guerrero. David was a popular man, a man of warrior, a man of battle. Si se acuerdan de la canción que cantaba el pueblo, que Saúl había matado 1000, pero David a 10,000. You know the common song that people sang in the olden times that David had killed 10,000. No, sorry, Goliath had killed 10,000. Saul had killed 10,000, and David had killed 100,000, something like that. Saul had killed his thousands, but David is tens of thousands. Yeah. Thank you. I know, Sorry. it's a tongue twister. It's a riddle. But, entonces encontramos esa canción So we find this song que el propio pueblo le cantaba al rey David, that the same people would sing to Saul. Okay. To David, porque David se había hecho fama a sí mismo, because David had become famous porque había matado al gigante Goliat, because he had killed the giant Goliath. le había regresado el orgullo a la nación de Israel, The prideness had come back to the people of Israel porque estaban todos asustados, porque el gigante era un gigante. because the whole people were scared because the giant was so big. Y desde allí en adelante el ministerio de David se comienza a revelar y Dios comienza a levantar a David. And from there, the ministry of David begins to develop and begins to arise. Hasta que nos encontramos en el Segunda de Samuel, Until we find ourselves 2 Samuel, capítulo 11 chapter 11, y también el capítulo 12. and also chapter 12. No lo voy a leer porque es muy larga la historia para leerla en este momento porque tengo que hablar del Salmo. I'm not going to read the whole thing because it's long and I want to read the Psalms. Pero quiero repasar un poquito del por qué escribe el Salmo 51. But I just want to summarize a little bit on why the Psalms 51 was written. Y la razón por la cual escribe el Salmo 51 es porque David And the reason why he writes Psalms 51 is because David, dice que en el año siguiente, después que habían ganado una guerra, al año siguiente, the following year that he had won a battle, the previous year, se encuentra en su terraza, dice, o en su palacio, he finds himself in his palace.
Y dice la palabra que él mandó a Joab y a los otros a pelear a la guerra. And it says that he sent Joab and the other men to fight in battle. Cuando era tiempo que los reyes salían a la guerra en Israel, dice. When it was time for the kings to go out to battle in Israel. Pero David se queda en el palacio y manda a los otros. But he stays in the palace and he sends the others. A Joab y al resto de su... He sends Joab and the rest of the men. El resto de los hombres a la guerra. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice la Biblia que después él estaba en su palacio, dice que estaba acostado y se levanta de su cama y sale a pasear en la terraza. Yeah, and then he rises up and he's in his palace and he starts walking through the where? The balcony. The balcony, sorry. Y desde el balcón dice que él ve a una mujer bañándose desnuda. And from the balcony it says that he sees a naked woman bathing. Y dice que envió a preguntar quién era ella. And it says that he was asking about her, who she was. Y después dice que envió a buscarla. And it says that he went out to look and get her. No, he sent people. Oh, he sent people to get her. He sent people to get her. Yes. Y después dice que la trajeron y él se acostó y cometió adulterio con ella. Y conforme a como uno quiera entender la historia, él siendo rey, yo creo que tomó ventaja y violó a esta mujer en contra de su voluntad. And in a certain way, I think that he raped her because she was brought and so on. Because he was a king. Because he was a king. Porque él era el rey. Because he was a king. Entonces después esta mujer se va, pasa un tiempo y se da cuenta que queda embarazada. So after some time passes, this woman realized she's pregnant. Y dice la palabra de Dios que manda a buscar, envió a buscar a Urias. And it says that he sent out to get her husband, Urias. Uriah, sorry. Uriah. Y cuando Urias llega a la presencia de David, And when Uriah comes to the presence of David, dice que tuvo una conversación con él y lo manda a que se vaya a la casa para que esté con su esposa. so he sends Uriah to his own house so that he could be with his wife. Para así quizás Urias, habiendo estado en la guerra, llega a la casa y quiere estar con su esposa. Because he had been in battle, he sent him home so that he could be with his wife. Y quizás de esa forma tapar su pecado o el embarazo de Betsabé. And maybe that way he would try to conceal the reason of her being pregnant. Entonces dice la palabra que Urias sale del palacio y no se va a la casa, sino que se queda a dormir afuera de la puerta del palacio. So it says that Urias left the palace and he goes towards his home. He didn't even enter his home. He stayed outside of his home. Y después dice que David lo envía a buscar. And so David calls him to be brought. Entonces después dice que comieron juntos en la mesa del rey David And they both ate in the king's table. y le dio de tomar. And he gave him to drink. Entonces lo emborrachó And so he made him drunk. y capaz con la esperanza David diciendo, bueno, ahora que está borracho se va a ir a la casa y se va a acostar con su esposa. With probably thinking the hope, okay, now he's drunk, he's going to go home and, be with his wife. Entonces Urias, siendo un hombre borracho, es mejor que David, porque no va a la casa de la esposa. So Urias, being a man drunk, better, He was better even than wiser, David. even better than David, he didn't do this. No fue a la casa y no se acostó con su esposa, sino que se quedó afuera y le dice a David, He didn't go to his house and be with his wife, but he stayed outside. y le dice, ¿cómo yo voy a ir a la casa de mi esposa cuando And he said to David, how can I go to the house los soldados están peleando la batalla? and be with my wife while my other comrades are in battle? Y en pocas palabras le jura a David que nunca haría eso. And in few words, he Le jura, He swears. he swears to not be with his wife, that he would never do that. Porque el ejército estaba luchando la batalla. Because the army was battling in war. Entonces dice después la palabra de Dios en el mismo capítulo. Ustedes lean esto en la casa para que entiendan bien el trasfondo del Salmo 51, por favor. So the word of God says this. Please read it in your homes when you get a chance to know all the details. Entonces dice que manda a buscar a Urias de vuelta. And so David goes out, he sends someone to grab Urias back. Escribe una carta que era la sentencia de muerte del mismo Urias. He writes a letter that was a sentence of death of Urias himself. Entonces Urias va a la guerra con una carta en su mano So Urias goes to battle with a letter in his hand. y se la entrega al comandante en jefe que era Joab. He hands it to the general, which is Joab. Entonces Joab, cuando abre la carta, So Joab, when he opens the letter says, pone a Urias en el frente de la batalla put Urias first line in battle, para que cuando lleguen los enemigos
So when the enemy comes, el resto de los hombres retroceda y queda Urías solo y lo maten. so that the rest of the men would retreat and Urias would be left by himself there. Y así como fue escrito por el rey David, And this, just as it was written by the King David, así mismo ocurrió. that's exactly how it happened. Llegó un mensajero And a messenger came a decirle a David to tell David que Urías había muerto en la guerra. that Urias had died in battle. Entonces, desde una perspectiva humana, So in a human perspective, podríamos decir que el plan de David funcionó. we could say that the plan of David functioned. It was successful. Podríamos decir que el plan de David como un ser humano para encubrir su pecado funcionó. So we could say David as a man with his human plans, technically, in his own sense, it worked. Porque dentro de la misma historia, cuando se va relatando todo esto, Because meanwhile this whole story is developing de adulterio, of adultery. ella queda embarazada, She remains pregnant, él muere, Urías muere, Urias dies, y ella, la esposa, Betsabé, hace luto por su esposo, and the wife does mourning for her husband. y después de eso dice que David la toma y se casa con ella. And after this, David, it said that David takes her and it makes her wife. Y yo me imagino que en la mente de David, And I imagine in David's mind, David lo trató de hacer muy rápido como para encubrir el pecado bien rápidamente David moved so quickly to try to cover and hide the sin. y hacer que Betsabé hubiese quedado embarazada dentro del casamiento, del matrimonio de David. To make it seem that she was pregnant due to her previous marriage. Entonces, como les decía, desde una perspectiva humana, capaz que vemos que David le va bien en su plan. Perhaps humanly thinking and visually it seemed like it went well, the plan went well, successful. Pero más adelante vemos But more had we seen que Jehová that God envía sends al profeta Natán, the prophet Nathan. Nathan. Así como David había enviado a que investigaran quién era esa mujer desnuda que la había visto, Just as David had sent out to investigate on this woman that was bathing, había enviado para que la trajeran, he had sent out for her to be brought to him. había enviado para que trajeran a Urías, He had sent out for her husband to be brought to y him. después envió a Urías a que lo mataran. And then he sent her husband to go to battle. Asimismo, Jehová envía a un profeta The same way God sends a prophet para que confronte el pecado de David. so that he can confront David's sin. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, vemos que los profetas confrontan a los reyes. we see that the prophets confront the kings. Muchos de ellos son castigados, Many of them are punished. algunos han muerto Some have died porque confrontaron a los reyes cuando estaban mal y les denunciaron el pecado. because they confronted the kings on their sin and what they were doing wrong. Y entonces, como eran hombres de Dios, And because they were men of God, profetas de Dios, prophets of God, hablaban conforme la palabra de Dios they spoke according to the word of God. y no les aceptaban y los mataban. And they wouldn't accept the message and they would kill them. Yo no soy profeta, I'm not a prophet, ni tampoco hijo de profeta. nor a son of a Yo prophet. solamente estoy contando la historia de la Biblia. I'm just sharing the story of the Bible. Y en la historia, cuando entra el profeta Natán a la presencia de David, And when Nathan the prophet enters in the presence of David, dice la Biblia que confrontó a David con una pequeña historia. the Bible says he confronts David with just a simple story. Para hacerla en pocas palabras, la historia va así. In few words, the story is like this. Dice que un hombre pobre y un hombre rico vivían cerca de cada uno. It says that a rich man and a poor man lived close together. Y el hombre pobre tenía una cabrita. And the poor man had a little calf, little lamb, sorry. Entonces este hombre pobre quería tanto a la cabrita que tomaba agua de su mesa y comía de su mesa. And this man loved the little lamb so much that the lamb would eat and drink with him. Entonces el profeta Natán le está contando esta historia a David. And so the prophet Nathan is telling the story to the King David. Y dice que viene un viajero, ¿no? And it says that a traveler comes Y llega a la casa del hombre rico. and comes to the rich man's home. Y el hombre rico tenía muchos animales, And the rich man had many animals, pero el hombre pobre tenía solamente una, but the poor man had only one. que hasta dormía con él, dice la palabra. That the lamb would even sleep with him, the word of God says. Entonces cuando el viajero llega a la casa del hombre rico, el hombre rico no quiere matar ni uno de sus animales. So the traveler comes to the rich man's home, and the rich man doesn't want to kill any of his animals. Entonces dice la palabra que manda a buscar la cabrita del hombre pobre. And so the word says that the rich man sends out to get the little lamb of the neighbor, the poor man. Entonces dice la palabra de Dios que mata al animal y se lo da de comer al viajero. So the word of God says that he kills this animal and he gives it to the traveler. Y en ese momento David, encendido en ira, And in this moment, David, infuriated, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, because David was a man conformed to the heart of God. dice que se levanta y dice, ese hombre que ha hecho eso tiene que pagar 4 veces por lo que hizo.
So he said, this man, with all that he has done, he has to pay 4 times what he has done. El profeta Natán le cuenta esa historia The prophet Nathan tells him this story para revelar el corazón de David. to reveal the heart of David. Y así como él se había encendido en ira, And just like he had become infuriated with anger, Dios se había encendido en ira contra David. God had become infuriated in anger with him. Y Natán le dice que ese hombre And Nathan says to this man, era él. this man represents you. Y lo confronta con el pecado del adulterio. And he confronts him with the sin of adultery. Pero Natán le dice a él, But Nathan says to him, le dice, has rechazado a Jehová. you have rejected God. Dios no le dice porque mataste a Uría y porque cometiste adulterio. The prophet didn't say because you killed Uriah and the wife and no. Aunque eso involucraba el pecado de David. Even though this involved the whole sin of David, Pero Dios se sentía rechazado de parte de David. but God felt rejected on David's part. Y David admite y dice, he pecado contra Jehová. And then David says, I've sinned against God. Entonces pasa un año después de toda esta confrontación. And so a year passes by after all this confrontation. Y el rey David And the King David escribe el Salmo 51. writes Psalms 51. Salmo 51, como les decía, es un salmo muy famoso. Psalms 51, as I said, is a very famous psalm Porque es un salmo de arrepentimiento. because it's a psalm of repentance. Es un salmo que quizá muchos de nosotros hemos leído en momentos de dificultad de nuestra vida, cuando hemos pecado contra Dios. It's perhaps the psalms that we've read when a difficult time in our life or when we sinned in our life, perhaps. Porque estoy seguro de esto, Because I'm sure of this, que David escribe de las profundidades de su corazón este salmo. that David writes from the most depths part of his heart this Porque psalm. David era un hombre que conocía a Dios. Because David was a man that knew God, Entonces no puede acudir a ninguna otra persona en su reinado. so that he couldn't go to anybody else in his reigning around him. Por eso que tiene que humillarse David That's why David had to humble himself y tiene que pedirle a Dios and had to ask God todo lo que está escrito en el Salmo 51. all the things that are written in Psalms 51. Hoy por hoy Today, vivimos en tiempos donde la Biblia es algo distanciado de la gente cristiana. we live in times where the Bible is distant from people and their living. Hoy por hoy vivimos en tiempos donde la oración es una disciplina que dejamos de lado por todas las cosas que tenemos que hacer. Prayer seems to be something that we take on as a discipline when it should be something we do regularly. Hoy por hoy a la gente cualquier otra cosa le llama la atención menos que la Biblia y la oración. Today, many things attract and distract us than praying and the Bible. A muchos de nosotros quizás nos cuesta hasta venir a la iglesia un solo día a la semana. Perhaps it may be difficult for us to even come even just one time a week to God's house. Y por estos malos hábitos que vamos elaborando de a poco, de tiempo en tiempo, And these bad habits that we're enabling and developing little by little, no conocemos a Dios. we don't know God. David conocía a Dios. David knew God. Cuando nosotros ponemos atención en el Salmo 51, When we pay attention to Psalms 51, vemos que las palabras de David we realize that the words of David son profundas, are very profound. son bien profundas. They're very deep. Entonces entendemos And so we que understand que David era un hombre conforme al corazón de Dios. that God was a man conformed to God. Pero That también así David was como a era man. conforme al corazón de Dios, también pecó contra But Dios. just as he was a man that had a heart for God, he also sinned against God. Estos malos hábitos de los cuales recién les decía, These bad habits of which I'm touching on, de no leer la Biblia y no orar y no venir a la iglesia constantemente, of not reading the Bible, not praying, not coming to church regularly, nos hacen rebajar una visión que deberíamos de tener enaltecida a Dios. we think that, We reduce our vision of God. thank you, we reduce the vision of God. Rebajamos nuestra visión de quién es Dios realmente. We reduce this side of God of who he really is, El Dios de la Biblia. the God of the Bible. Hablar Speaking sobre Dios about God no puede estar fuera de su propia palabra. cannot be out of his own word. Hermanos, Brothers and sisters, desafortunadamente unfortunately, hay ejemplos en esta ciudad, there are examples in this city, iglesias churches, que se han alejado y se han apartado de la Biblia. that have retracted from the Bible and from the ways of God. Se han apartado quizás también de la oración. They've departed from prayer, perhaps. Y en vez de comprometerse con Dios y solamente con Dios, And instead of being committed with God and only God, se comprometen con la gente. they commit with people. Tratan de entretener a la gente. They try to entertain people. Hoy por hoy hay una iglesia muy grande aquí en Toronto. Today, in the day that we are, there's a huge church in Toronto. Una iglesia donde el pastor ya no tiene púlpito en su iglesia. A church where the pastor doesn't have a pulpit in his Y church. el púlpito lo que implica es que alguien tiene que predicar de este púlpito.
And the pulpit, what implies is someone has to preach from that pulpit. No dar una charla, Not give a chat, no dar simplemente una consejería, not give a counseling session, sino que predicar la palabra de Dios. but preach the word of God. Y solamente el púlpito implica que es una pieza, es un mueble común y corriente quizás, es como cualquier otro mueble. And the pulpit is a piece of furniture, a key element for Preaching, preaching, para predicar. to preach the gospel. Entonces, este pastor, yo lo veo a veces en la tele y se sienta, So this pastor, I see him sometimes on TV and he's se sitting pone down. una polera una camiseta del equipo de hockey de Toronto Sometimes he wears a hockey jersey para predicar la palabra de Dios supuestamente, to preach the word of God, supposedly. y no hay reverencia. And there's no respect or No hay reverence. reverencia porque hasta me he tomado el tiempo de escuchar sus prédicas. There's no reverence or respect because I've even taken time to hear detailed preachings of Y his. no quiero seguir hablando de esto porque como eso hay muchos ejemplos, no solamente en Canadá, sino que en Estados Unidos, And I don't want to continue because there's many examples here in Canada as there is in the United States, donde la gente, los pastores especialmente, se apartan de predicar la Biblia. where pastors depart from preaching the word of God. No existe una reverencia en la casa de Dios. There is no respect or reverence in the house of God. Y la iglesia es donde venimos nosotros a entregar y a darle a Dios toda la gloria, adoración, alabanza y admiración por quién es Él. And the house of God is where we come to give all glory, all honor, and all admiration towards Him. Y la Biblia nos enseña mucho sobre la santidad. The Word of God teaches us a lot about holiness. Por eso que le adoramos, porque Dios es diferente a nosotros. That's why we worship Him, because He's different from us. Dios es creador, God is creator, nosotros somos su creación. and we are created, His creation. Dios es Padre, He is Father. nosotros somos adoptados como hijos de Él We are adopted as His children por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. through the death and the resurrection of Jesus Y Christ. la Biblia nos exhorta a que vivamos en santidad, And the Bible exhorts us to live in holiness, porque Él es santo. because He is holy. Y la santidad de Dios es el único atributo que la Biblia toma el tiempo para repetir 3 veces. And the holiness of God is the only attribute that's written and repeated 3 times in the Como Word por of God. ejemplo en el libro de Isaías, Like, for example, in the book of en Isaiah, el capítulo 6, in chapter 6. que los querubines el uno al otro no dejan de exclamar uno al otro, santo, santo, santo es el Señor. That the cherubims among themselves, they can't stop saying, holy, holy, holy is the Lord. Por ejemplo, vemos otros atributos de Dios que son explicados y escritos en la palabra, We said the other attributes that are written and Como- explained in the Word of God, como el amor y la justicia, like love, justice, y etcétera. and etc. Entonces, esos atributos no son repetidos con énfasis como es la santidad de Dios. So these attributes are not repeated with emphasis and highlight as holiness is. Porque ocurre algo en la lengua hebrea. Because something occurs in the Greek language. En la lengua in the hebrea- Hebrew language, sorry. Cuando se repite algo más de 2 veces, When something's repeated more than 2 times, 3 veces, 3, 2 o 3 veces, 2 or 3 times, se le da el énfasis a la palabra, it's given emphasis to the word, al hecho. to the act. Entonces, la Biblia se ocupa de darle el énfasis a la santidad de Dios. And so the Bible gives the highlight and the emphasis to Y es the por word. eso que lo repite 3 veces. And that's why it repeats it 3 times. No es que Dios sea más una cosa que la otra, It's not that God is more one thing than He is another, más un atributo que el otro, more one attribute than the other. sino que todos sus atributos, como han escuchado de este púlpito cuando dice nuestro pastor, Just so that we've learned, as the pastor has preached many times on the attributes of God, todos los atributos de Dios son santos, all of the attributes of God are holy. porque Él es santo, santo, santo. Because He is holy, holy, holy. Y tenemos que recobrar por medio de la lectura de la Biblia And we have to realize through the lecture of the Bible y la oración, and prayer, por excelencia, by excellence, una visión más grande de Dios a higher vision of God por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Nos dedicamos a la oración, We need to dedicate ourselves to prayer, a la lectura bíblica to reading the y a Bible, conocer al Dios de la Biblia. and to know the God of the Bible. Y así podremos And that way, you and I will be able to vivir en temblor y temor delante de Dios. live in fear and humbly before God, Su novia, His bride. que somos nosotros, That's what we are. tenemos que tomar esa visión de Él como esposo. We have to take that vision of Him as our husband. Él es santo. He is holy. Entonces, si Dios es santo, And so if God is holy, y con la historia que recién les conté de David, and with the story that we just read about David, una historia de adulterio y de homicidio, a story about homicide and adultery. y recordemos que estamos hablando de una historia que ocurre en el Antiguo Testamento, And remember, we were talking about a story that happened in the Old Testament, donde los 10 mandamientos dicen no cometerás adulterio y no matarás. where the 10 Commandments says you will not commit adultery, you will not David kill. merecía la muerte. David was saved death.
David merecía la muerte. David deserved death. Entonces, ¿cuál debería de ser, así como David reaccionó a su propio pecado confrontado por el profeta Natán? So what must David's reaction be when he was confronted by the prophet Nathan? Nuestra reacción al pecado, Our reaction to sin, apropiada conforme la Biblia dice, appropriate to the word of God, debería de ser el quebranto. must be brokenness. El quebranto. Brokenness. Y lo digo con mucho énfasis, el quebranto. And I say with a lot of emphasis, Porque ya les dije brokenness. que en muchos púlpitos, iglesias y hoy por hoy el cristianismo contemporáneo, Because I say it in many churches and Christians, Dios es mucho amor, God is a lot of love, pero fuego consumidor. but consuming fire. Dios es fuego consumidor también, God is consuming fire as pero en well. su misericordia nos quebranta, In His mercy, He breaks us no nos down, consume completamente. and He doesn't consume us completely. Dios nos quebranta bajo el peso de nuestro propio pecado. God breaks us down under the weight of our own Y sin. como les dije al principio, es para formarnos de nuevo, para hacernos de nuevo. And as I said before, it's to form us and make us anew again. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David had the heart conformed to God. Vamos a leer ahora el Salmo 51 We're going to read Psalms 51, y dice en el primer versículo del Salmo 51, and the first verse says, dice, ten piedad de mí, Dios. Dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dios ha abatido los huesos de David. El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán el becerro sobre tu altar. Y este es el Salmo 51. and this is Psalms 51. Y hermanos, quiero decir antes de entrar en el Salmo, And brothers, I want to say before entering the Psalms, jamás yo podría hacerle justicia a las palabras que están escritas aquí. I can never make the words injustice here that are written, Porque hay mucho que decir acá. because there's so much to be said here. Y en 20 minutos, 25 minutos no les podría dar toda la información que dice este Salmo. In 20-25 minutes, I wouldn't be able to give you all the information that this Psalms has. Gente se ha tomado el tiempo de escribir muchos libros. People have taken the time to write many books, Y muchos hombres antes que yo han predicado este Salmo. and many men of God have preached about this. Y las profundidades de este Salmo son grandes. And the depths of this psalm is so great. Pero quiero que veamos But I want us to see en el versículo número 1. in verse number 1, En este primer versículo, in this first verse, David tiene que apelar David has to appeal a tres cosas. to three things. La primera es la misericordia. The first thing is the mercy. Segundo es la multitud de sus piedades. The second one is the multitude of the multitude of thy tender mercies. Porque la misericordia de Dios Because the mercies of God es como un escudo que nos cubre y nos protege de la ira y el juicio de Dios. is like a shield that covers us from the wrath and the anger of God. Y solamente Dios And only God puede cubrir y salvar a David.
can cover and save David del juicio de Dios from the judgment of God con su misericordia. with his mercy. David reconoce su bancarrota en sí mismo David recognizes his bankruptcy in his own self, y como pobre sin tener nada que dar, apela al que lo tiene todo, and being poor and having nothing, he appeals to the one who has it all, el Dios de la Biblia. the God of the Bible. Multitud de tus piedades. Multitudes of thy tender mercies. Aquí David usa tres palabras que solamente se pueden atribuir a Dios, David uses three words that can only be attributed to God, que también pueden significar compasión o amor tierno. that can also mean tenderness and God's kindness. Porque todo lo que pasa entre David y Dios Because everything that happens between David and God está fuera de los demás por este momento. is out of everyone else for this Solamente moment. puede apelar a Dios. He can only appeal to God. Solamente se puede arrepentir delante de Dios. He can only repent to before Y la God. tercera palabra que David usa aquí es borra. And the third word is blot out, erase. Borra mis rebeliones. Erase my transgressions. Borra mis rebeliones. Erase my transgressions. Esta palabra borra o borrar This word erase es la misma palabra que Dios usa cuando está hablando del diluvio. is the same word that he uses when he talks about the The flood of Noah. flood of Noah. En los tiempos de Noé, In the times of Noah, dice que Dios se arrepiente de haber hecho su creación, that God regrets the creation of doing everything. porque el pecado sobreabundaba en la tierra. Because sin was overabundant on the land. Y Noé, por 120 años, And Noah, for 120 years, predicó, era un hombre de justicia, dice el Nuevo Testamento. he preached. The word of God says he was a man of justice. Y Dios le manda a construir un arca, And the Lord tells him to build an ark. porque iba a llover mucho, iba a inundar la tierra de agua. Because God was going to send a lot of rain. He was going to flood the land. Y Noé obedece y hace lo que tuvo que hacer delante de Dios. And Noah obeys and does what the word of God and what God had said. Y nos muestra la palabra en Génesis And the word of God shows in Genesis que Dios borra that God el pecado de la tierra. erases the sin of earth. Y David aplica eso mismo a su propia vida. And David applies that to his own life. Le dice, Señor, borra mis rebeliones. He says, God, erase my transgressions. En el versículo 2 vemos que David le pide a Dios que lo lave más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. In verse 2, he says, wash me thoroughly from my equities and cleanse me from my sins. Le pide a Dios que lo lave. He asks God to cleanse him. Como quizás uno lavaría la ropa a la orilla de un río o quizás en nuestros patios cuando vivíamos en donde ustedes vivían. Similar to when in the olden days you would wash by the river or wash by hand. Nunca me voy a olvidar de mi madre, de mi padre, de mis tías y mi abuela. I will never forget my mom, my sister, my aunts. Desafortunadamente les tocaba a las mujeres en esos tiempos. Unfortunately, it was the woman's job in these Que days. iban y me acuerdo que refregaban la ropa en el patio. Teníamos una cosa así como una tina, pero no era una He tina. remembers like a big pail, Yeah. like a big pail in his backyard, and Y había una tablita donde ponían la ropa y la refregaban, bien refregada. there would be like a tablet they would rub and scrub against it Porque la ropa estaba sucia, because the clothes were dirty, porque la ropa estaba manchada, the clothes were stained, porque la ropa estaba maltratada because the clothes were mistreated por el uso de la persona. with the use of the person, of course. Y eso es justamente lo que David necesita. And this is just what David needs. Que Dios lo lave más y más That God would cleanse him De and la- wash him more and more de la maldad que había en David of the transgression and the evilness in him y el pecado que tenía en su vida. and the sin that was upon his life. Necesitaba que Dios lo refregara He needed God to scrub him del pecado que había en David. of the sin that was in David. Porque el pecado nos mancha y nos marca. Because sin stains us and it stains us. Yeah. It marks us. Queda en nuestra memoria, It stays in our memory. queda en nuestra historia, It stays in our history. pero Dios nos hace de nuevo. But God makes us anew. Dice, límpiame. It says, cleanse me. Esta palabra, lávame o límpiame, This word, wash me or cleanse tiene me, un significado ceremonial has a ceremonial que es significance usado mucho en el libro de Levíticos para los sacerdotes. that is used a lot in the book of Leviticus with the high priests. Entonces David entiende algo aquí. Because David understands something here. David no solamente reconoce que tienen que ser borradas las rebeliones, David not only understands that his transgressions needs to be erased, his sins need to be erased, sino que también refregado but also scrubbed por medio de lo que Dios puede hacer en su vida through what God can do in his life, y también limpiado and also washed and cleansed con el significado ceremonial que tiene la palabra. with the ceremonial significance that the word has. Porque David no era sacerdote, sino que era rey.
Because David was not a high priest, but he was a king. Pero aún siendo rey, él estaba interesado en la limpieza ceremonial que él tenía que tener. But even being a king, he was concerned, and it was an importance of his to be cleansed there in a ceremonial way. Porque David no simplemente era un rey que se sentaba en su trono y simplemente se quedaba allí todos sus días. Because David wasn't a type of king that he would sit on his throne and just sit there and not do anything all day. La palabra de Dios dice que David administraba al pueblo. The word of God says that David would administer to La his palabra de people. Dios dice que también él ponía a los cantores en el templo de Dios. He would put the singers by the throne. Y por medio del mismo Salmo 51, And through the same Psalm 51, podemos ver que David necesitaba ser limpiado quizás para poder empezar recién a poder escribir estas palabras. we realize that David needed to be cleansed to be able to even think and pour out these words. Porque solamente un corazón limpio, después de haberse arrepentido, Because only a heart that was repentant and cleansed puede escribir estas palabras que David escribió en el Salmo 51. could write what was written in the Psalm 51. En el versículo 3, So, in verse 3, recordemos que había ya pasado un año remember 1 year had gone by desde que David había sido confrontado por Natán from the moment that David had been confronted by the prophet Nathan. y todavía tenía su pecado presente de él. And he even had still his sin present. Estaba el pecado, dice, delante de mí. He says sin was before him. Entonces, And so Dios, God, aunque nos limpia de nuestros pecados, even though he cleanses of our sins, Él no nos borra la memoria. he doesn't erase our memory. Para un hijo o una hija de Dios, For a daughter, a son of God, al recordar nuestro pecado, to remember our sin, debería de traer gozo y gratitud a nuestros corazones. it should bring great joy and gratefulness to our Porque al hearts. ver de dónde Dios nos ha sacado, Because to see where God took us out of, al ver de dónde Dios nos tuvo que ir a buscar, to see where God had to take us out of, podemos apreciar la distancia que Él tuvo que salir y ir a buscarnos. we could appreciate that he had to come out and get us. Porque ahí en el medio del quebranto, Because there in the midst of the brokenness, David reconoce su pecado porque siempre está delante de Él. recognizes his sin because it's before him. Y para una hija y un hijo de Dios, And for a son or daughter of his, yo creo que Dios nos bendice con la memoria. I believe God blesses us with our memory. Cuando podemos recordar When we can remember nuestros pecados, our sins, porque no son errores, because they're not errors, no son tropiezos, they're not tripping stones, son pecados. they are sin. Pecamos We sin porque queremos pecar. because we want to sin. Entonces, And so, cuando vemos atrás when we look back, nuestro corazón de rebeldía contra Dios, our heart of rebellious against God, debería de traer gratitud a nuestros it corazones, should bring gratitude to our heart porque now. solo Dios Because only nos God puede sacar de donde estábamos, donde nos habíamos puesto nosotros mismos. take us out from where we ourselves put ourselves in. Dios nos ha perdonado. God has forgiven Y el us. resultado de esto tiene que ser humildad. The result of this has to be Y humbleness. también podemos testificar de la bondad de Dios And we can also, and we can also testify of the greatness of God y de la bondad de nuestro Dios. and the greatness of our God. En el versículo 4, In verse 4, aunque Betsabé, Urías y el bebé estaban involucrados junto a David en esto, even though Bathsheba and Uriah and the baby were involved in all of this, él reconoce David recognizes que cuando él pecó, that when he sinned, solamente pecó contra Dios. he only sinned against God. Porque ¿quién era Betsabé? Because who was Bathsheba? Sino que una sierva de Dios. Just a servant of ¿Y God. quién era Urías? Who was Uriah? Sino que un siervo de Dios. But a servant of God. Pero David But David reconoce este salmo recognizes this psalm por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit con un corazón limpio, with a cleansed heart, con un corazón arrepentido, with a repentant heart, que había pecado solamente contra Dios. that he had sinned only against God. Entonces, And so, dice el versículo 4 en la parte B, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. it says, and thou mightest justified through when thou speakest, and be clear when thou judge. Ya. Dios sería justo God will be just en su palabra in his word y en su juicio, and in his judgment, que es santo, that he is holy, al castigar a David to punish David con el peor de los castigos posibles, with the worst of the punishment possible, y también con nosotros. and also with us. Pero lo que tenemos que tener en cuenta But what we have to have in mind es que nuestros pecados tienen consecuencias. that our sins have a consequence. Y el máximo castigo And the maximum lo punishment tomó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. our Lord Jesus
Jesus Christ took Cuando it, Él se entregó por David, when he gave himself with his por life ti y por mí, for you and y I, recibió la ira de Dios, and he received the wrath of God, la ira del Padre, the wrath of the cuando Father, estaba colgando de esta cruz, when he was hanging on that cross en el Getsemaní, in the Garden of Gethsemane. Él le dijo al Padre, He said to the Father, en una oración después de haber caído de rodillas, in a prayer after he had fallen on his knees, la palabra dice que Él cayó de rodillas, the word of God says he fell on his knees. cuando dejó a los tres discípulos, a que estuviesen despiertos en oración. When he Dice. left the 3 disciples at afar to be continuously praying. Dice la palabra en Marcos que se aleja un poquito de ellos. The word of God says that he gets a little farther from them. Y creo que todo lo que estaba pasando en ese momento en el jardín de Getsemaní, And he believes that everything that was going on there in the Garden of Gethsemane, todos los pecados de la humanidad all the sins of humanity, estaban sobre o iban a estar sobre Jesucristo. were going to be on Jesus Y Christ. dice la palabra que Él se aleja un poco. And the word of God says that he gets farther Y dice que se cae de rodillas. and he falls on his knees Porque el peso de nuestro pecado estaba sobre Él. because the weight of our sins were on him. Y Dios no solamente odia el pecado, And God doesn't just hate sin, sino que odia al pecador. but he hates the sinner. Por eso que Jesucristo fue a la cruz por nosotros. That's why Jesus went on the cross Y for ese us. es el cambio que Él hizo por And nosotros. that's the exchange he made for Que Él us. no era pecador, That he was not a sinner, sino que se hizo pecado por nosotros. but he made himself a sinner for Para que us, nosotros recibiésemos la justicia de Dios. so that we would receive his Conforme a justice. lo que está predicando el pastor en el libro de Romanos. According to the book that the pastor is preaching on, the book of Romans, Nosotros we hemos pecado. have sinned. Jesús Jesus, era limpio de pecado. he was clean of any sin. Y aunque Él murió And even though he died 1000 años después de David, 1,000 years after David, también había sido clavado por David. he was also Nailed to the nailed cross to the cross for for David. David. Yeah. En el versículo 7, In verse 7, una vez más le pide a Dios que lo limpie, once again he says for God to cleanse porque him el pecado nos mancha. because sin stains us. Pero la sangre del Cordero de Dios, But the blood of the Lamb of al God, limpiarnos, nos deja más blanco que la nieve. in cleaning us, leaves us white as snow. La vida del cristiano The life of a believer, es Christian, una vida donde Jesucristo mismo dice, is a life where Christ himself says, levanten su cruz y síganme. take your cross and follow me. Una vida de arrepentimiento diario. A life of repentance Si tu constantly. vida no tiene una oración constante, If you don't have a constant prayer life, una vida de arrepentimiento diario, a life of constant repentance, porque si la Biblia nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada día, because the word of God says that his mercies are new every day. eso quiere decir que pecamos contra Él todos los días. That means that we sin against God every day. Todos los días tenemos que tener una relación Every day we have to have a relationship en oración in prayer y arrepentimiento and in repentance y en gratitud and in gratitude. de que Él todos los días nos deja levantarnos, That he every single day allows us to get up porque Él no nos necesita. because he does not need us. Y Él siendo Dios And him being God nos restaura restores aún us en nuestros sueños. even in our dreams. Cuando estamos durmiendo nos sostiene When we're sleeping, he sustains y al us. otro día nos deja ver un día más. And the next day he allows us to see one more day. La misericordia de Dios, The mercy of God, la sangre del Cordero de Dios the blood of the Lamb of God nos limpia y nos deja más blanco que la nieve. cleanses us and leaves us so white as snow. Yo estoy cansado de ver el invierno, I'm tired of seeing winter, pero ves que veo la nieve, but when I see the snow, aunque tengo frío y todo, even though I'm cold and all, cuando me enfoco en la nieve, when I focus on the siempre, snow, siempre me acuerdo de este versículo. I always remember this Bible Y la verse. nieve a veces como que te impacta los ojos And snow sometimes impacts de lo your eyes blanca que es. of the white that it is. the color. Imagínense la sangre de Jesucristo, Imagine the blood Man. of Jesus Christ, el Cordero de Dios, the Lamb of God, nos deja más blanco que la nieve. leaves us even whiter than snow. Es algo que capaz que no concebimos ahora, It's something perhaps we can't conceive and understand right now, pero es la realidad, but it's the reality porque Él no nos deja ahí, because He doesn't let us go. nos restaura, He restores nos us, limpia He cleanses y nos us, hace de nuevo and y nos toma de la mano He takes us by the y nos hand, lleva adelante. and He takes us again forward. El pecado nos quita el gozo y la alegría en Dios. Sin takes us our joy and our happiness in life. Por eso que el versículo 8 That's why verse 8 dice, hazme oír gozo y alegría says, "Make me to hear joy and y gladness, se recrearán los huesos que has abatido. that my bones that has broken may rejoice." También el pecado hasta nos puede causar dolores físicos, Sin can even cause physical hurt, porque David because David le pide a Dios que restaure los huesos, asks God to restore his bones. porque el pecado no solamente afecta
nuestra relación espiritual con Dios, Because sin doesn't only affect our relationship with sino God, que también influye en nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. it influences in our whole being, the way that we work, Alma, espíritu y cuerpo. soul, heart, and mind. Y David capaz que sentía mucho dolor por lo que había hecho. And perhaps David felt so much hurt for what he had No done. solamente dolor en su alma, Not only hurt in his soul, sino que también dolor en su propio cuerpo. but hurt even on his Y le body. pide a Dios que restaure los huesos que había abatido. And he asked the Lord to restore the bones that had been shaken up. Y aquí vemos que comienza una restauración en la vida de David. And we realize in restoration that happens in this, Que solo Dios that only God pudo hacer en la vida de él. could do this in his Y que life. solo Dios And that only God puede hacer en nuestras vidas. could do that in our life. En el versículo 9 David sabe que Dios lo ve todo In verse 9, he reads that God can see all, y es omnipresente. and he is omnipresent. Esconde tu rostro de mis pecados. It says, don't hide your face from my sins. Hide. Oh, hide thy face from my sins. Sorry. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. And erase all my iniquities. David le pide algo muy importante, David asks something very important, que le borre los pecados, that he would erase the sin, pero que no lo borre a él. but do not erase him. Que borre los pecados, That he erase sin, porque Dios no puede ver el pecado. because God cannot see sin. Por eso que la cruz de Calvario, That's why on the cross in cuando Calvary, Jesucristo estaba colgado en su cruz, when Jesus Christ was hanging on the cross, el Padre, the Father, dicen los comentaristas, the commentators say, dice que Él volteó su rostro de su propio Hijo. they say that God looked away from his own son. Y es allí donde él exclama, ¿por qué me has abandonado? And that's where Jesus explains, why have you abandoned me? Los comentaristas dicen Commentators say que Dios no puede ver el pecado. that God, the Lord, cannot see sin. Nuestros pecados estaban sobre Él. Our sin was on Jesus. Por eso que Él no pudo ver a su propio Hijo. That's why God couldn't see his own Tuvo que son. dar vuelta a su He had rostro to turn away para no ver nuestro pecado en Él. to not see the sin, our sin, in Jesus. David sabe que Dios es omnipresente David knows that God is omnipresent, y le pide que esconda su rostro and he asks for to hide his de face sus pecados. from his sin. El problema de hoy The problem today es que a la gente, is that people, la mayoría de la gente, las iglesias, the majority of the people in churches, se les entretiene y se les toma como consumidores. they are entertained and they're treated as consumers. Hoy por hoy quizás la palabra quebranto está muy lejana de muchos. Perhaps the word brokenness is very far from many Yo he escuchado today. iglesias que hacen encuestas, He's heard of people that do inquiries, surveys, que le preguntan a la gente de la iglesia, that they ask the people of the church, ¿cuántos minutos quieres que les prediquemos? how many minutes do you want to be preached? ¿20 minutos? 20 minutes? Bueno, lo hacemos en 18. Oh, okay, we'll do it in 18. Con tal de mantener a la gente sentada en las iglesias y llenas. They do it to be able to maintain the people seated and happy. En las the encuestas churches. también les preguntan qué tipo de música les gusta escuchar. In the surveys, they ask, what kind of music do you like? Entonces la gente da en su encuesta, escriben sus gustos de preferencia en la música. And so people write in the survey their preference of music that Y they like to hear. vemos que las iglesias funcionan como la gente quiere And we realize and we notice that churches work the way that the people want, y se alejan de Dios. and they become farther from God that way. Ojalá que nunca pase esto en nuestra iglesia. I hope this never happens in our Ojalá que el church. enfoque siempre en nuestra iglesia, en esta iglesia, hacedores de I historia, hope that the focus in this church, History Makers Church, sea solamente uno. would be only one focus. Adorarlo para la gloria de Dios. To Amen. worship Him for the glory of God. Adorarlo para la gloria de Dios. To worship Him for the Amen. glory of Que God. nunca tomemos encuestas en esta iglesia, That we never keep an account or ourselves in mind in pero this que por church. medio de la oración y la palabra, But through word and prayer, Dios ilumine nuestras mentes, God illuminate our minds para que nunca nos alejemos del quebranto, so that we never draw far from brokenness. porque de allí, desde ese quebranto, Because in that brokenness es cuando vamos a poder mirar hacia arriba y ver y adorar al Dios is de la Biblia. we're going to be able to rise up, look up, and worship the living God. Porque cuando nos encontramos allá abajo, Because when we find ourselves down there, no hay nadie que nos pueda sacar. there's no one that can get us out. Y es solamente cuando Dios extiende su mano It's only when God extends His hand y vemos su mano and we see His y hand también vemos el rostro de Dios, and we also see His face. nos levanta y podemos adorarle por quién es Él. He lifts us up and we can worship Him for who He is. Ojalá que no nos conformemos con poquito, I hope that we can never conform with little, que siempre estemos con mucha hambre de mucho más. that we can always have hunger or thirst for much more. Y como les decía, en estas iglesias, And as I said, in these churches, donde hay poca reverencia, where there's little reverence, hay- little respect, en vez de predicar se hacen charlas.
Instead of preaching, they do chats. En vez de hablar del pecado, se habla del amor de Dios. Instead of speaking about sin, they speak about the love of God. No se habla del arrepentimiento. They don't speak about Y el repentance. resultado es, And the result is, no hay gozo de salvación de Dios. there's not joy in the salvation of God. Porque aunque la salvación fue en un periodo de nuestras vidas, Because even salvation was in a period of our life, la salvación es continuamente todos los días. salvation is continuously every Y day. cuando el pecado está en nuestras vidas al diario, And when sin is in our life daily, no hay gozo de salvación. there's not joy of salvation. Por eso que David le pide a Dios, That's why David asks God, devuélveme el gozo de tu salvación. give me back the joy of your salvation. El enfoque de estas iglesias son las personas y no Dios. The focus of these other churches is the people and not Y como God. les decía, que aparte del quebranto, And like I said, apart from brokenness, no existe adoración genuina. there doesn't exist genuine worship. Por eso que se tiene que promover o ser producida en nosotros. That's why it has to be promoted and moved in Todas las us. semanas se llenan las iglesias. Every week, churches are full. Y es como que le tienen que recargar las pilas And it's like we need to give away batteries for everyone. para que la gente siga la semana So that people will continue on during the week, pensando que está todo bien. knowing that everything's okay. Hay personas que piensan que se les debe algo, People think that something's owed to them. porque desde los púlpitos se les dice a la gente, Because from the pulpit it's said to them, vengan a recibir de Dios. come receive of God. Pero no se les dice, vengan a darle a Dios toda la honra, la gloria y todo lo que le tenemos que dar a Él. But it's not said, come and give to God all the glory, all the honor, all the worship to Him. La iglesia The church tiene que darle lo que Dios merece, has to give to God what He porque deserves. solamente Él es digno Because only He is de worthy recibirlo. of receiving Él nos it. creó para adorarle. He created us to worship El Him. quebranto es necesario en nuestras vidas, Brokenness is necessary in our porque lives. nuestros pecados son contra Dios. Because our sins are against El God. versículo 13 dice, solo cuando Dios, en el versículo 13 David habla, In verse 13, David speaks, solo cuando Dios nos restaura, only when God restores us podemos entender cuál hubiese sido nuestro final, can we understand what our end would have been. what our end result would have been. Solamente cuando Dios nos restaura, Only when God restores us podemos mirar atrás can we look back y podemos darnos cuenta and realize de lo que hubiese sido nuestra vida of what our life would have si been Dios no nos hubiese llegado a nuestro socorro, if God wouldn't have come to our rescue. porque solamente allí Because only there nos damos cuenta que fue Él. do we realize that He was the one who Hubiese rescued sido us. nuestro final y las verdaderas consecuencias It would have been our end and our true hubiesen consequences. sido horribles It would have been en horrible nuestra rebelión contra Dios. in our rebellion towards Esto God. produce testimonio. This produces testimonies. Otros verán lo que Dios puede hacer. We could see what God can do El uno y buscar lo mismo. in one looking and seeking Him, Y en consecuencia se convertirán a Dios. and in consequence will convert to Him. Entonces dice en el versículo 13, So in verse 13, enseñaré a los transgresores tus caminos. and I will teach transgressors thy ways, your Y ways, los pecadores se convertirán a ti. and sinners shall be converted unto you. Por eso que cuando la gente puede ver quebranto en nuestra vida That's why when people can notice and see brokenness y in us restauración, and restoration, sirve como testimonio para la gloria de it Dios. serves as a testimony for the glory of Y God. pecadores se pueden convertir. And sinners can come En, to repent. en el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Sorry. El versículo 14. 14, deliver me from blood guiltiness, O God. Thou God is my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. El homicidio del cual habla David, The the murder that he committed, murder that he committed es contra Urias. is against Uriah. Y por causa de eso, And because of this, también muere el bebé. the baby also dies. Entonces, And so, había sido casi, si se puede decir, doble homicidio. if in a way you can speak of, been two murders. Porque por la consecuencia del pecado, Because the consequences of sin, dice la palabra, the Word of God says que Dios that the Lord mató o le quitó la vida al bebé. took the life of the baby. Entonces, And so, David le pide al Señor David asked the Lord que lo restaure de homicidio. that he restore him. Entonces, para hacer un resumen en todo esto, And to summarize y ya luego everything, voy a terminar. and so now we'll finish. Lo que David le pide y lo que David necesita de Dios. What the Bible says and what David needs from God. En el versículo 1 vemos que le dice, ten piedad de mí. In verse 1 we say, have mercy on me. También en el mismo versículo vemos que le apela a la misericordia de Dios. And he appeals to the mercy of God in the También same le verse. dice, tus piedades. Says, your mercies. También en el versículo 2 dice, lávame, It says, wash me in verse 2. límpiame. Cleanse me.
borra, erase, purifícame, purify me. hazme oír gozo y alegría, Let me hear joy and happiness. crea en mí, Create in me. no me eches de delante de ti. Don't cast me out from before you. En el versículo 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. It says, restore the joy of my salvation. En el versículo 14 dice, líbrame de homicidios. Deliver me from blood Y en el guiltiness. versículo 15 dice, abre mis labios Lord, open my lips para que mi boca te alabe. so that my mouth would worship you. En otras palabras, In other words, todo lo que necesita David everything that David needs se encuentra en Dios. is found in God. Y solo él And only he puede reconocer esto por medio del quebranto. can recognize this through brokenness. El quebranto Brokenness sobre nuestro pecado over on our sin es la única correcta respuesta hacia Dios. is the only correct response to God, Porque es allí donde podemos adorar a Dios correctamente. because that's where we can truly worship God. Reconocemos nuestra bancarrota Recognizing our brokenness and our bankruptcy, espiritual spiritual bankruptcy, y vemos que en nosotros no hay nada and that we realize in us there's nothing que pueda agradar a Dios. that could please God, Porque lo único que puede agradar a Dios because the only thing that can please God es el sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. is the sacrifice that occurred on the cross. Y cuando nos acercamos a Dios, And when we get near God, que sea como dice en el versículo 17, that it be the way it says in verse que 17, los sacrificios de Dios that the sacrifices of God son el espíritu quebrantado are a broken spirit y el corazón contrito y humillado. and a broken and contrite No heart. despreciarás tú, oh Dios. God will not despise. Y por último, And lastly, vemos en el versículo 18, verse 18, y esto me encantó porque yo no tenía en cuenta esto. and he loved this because he didn't have this in mind. Dice el versículo 18 como que está fuera de contexto, pero no lo está. 18 seems like it's out of context, but it's not. Porque dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. It says, do good in thy good pleasure. Edifica los muros de Jerusalén. And Zion built out the walls of Jerusalem. Entonces, después del versículo 17, After verse 17, y aún quizás un poquito más antes, en el versículo 16, verse 16, cuando le dice no quieres sacrificios que yo lo daría, it says he doesn't want sacrifice. no quieres holocausto, He doesn't want burnt offering. los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado The sacrifices of God are contrite, humble heart, y un corazón contrito y humillado. and a humble, willing heart. Como que cuando en el versículo 18 le dice a Dios, con tu benevolencia, haz bien a tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. And it says, do good in thy pleasure unto Zion, build out the walls of Jerusalem. Todos los versículos anteriores a este All the Bible verses before this hablan personalmente de él, speak personally of him, del pecado que él había cometido contra Dios, of the sin that he had committed against como God, la lista que yo les había hecho de tus piedades as the conforme list I was speaking of, para David. about David. Las misericordias eran para David, The mercies were for David. la restauración era para David, The restoration was for David. pero aquí le pide por Sión y por Jerusalén. But then he asked for Zion and Jerusalem. Y encontramos que David que le pide a Dios And we see that David asks God que le haga bien a Sión that he would do well to Zion y edifique los muros de Jerusalén. and would edify the walls of Jerusalem. Y quizás nos preguntemos, And ¿por perhaps we qué, ask ourselves, por qué David pide por su ciudad? ask for his city. Y la razón es porque And the reason is, tu pecado y mi pecado, your sin and my el pecado de sin, David, the sin of David, afecta a nuestras congregaciones, affects our congregation, afecta a nuestras familias. affects our families. Por eso que David That's why no David solamente tiene en cuenta él not only has in an account y himself sus propios intereses, and his own interests, sino que también le pide por Jerusalén, but he also asks for le pide Jerusalem. por Sión, He asks for Zion porque él entiende que él era el rey. because he understands he was the Él king. sabe que Dios lo había levantado como He rey. knows that God had lifted him up to be king. Y en la historia que yo les había relatado, And in the story that we had related, dice la palabra de Dios the word of God en el says versículo 2, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, in verse 12 in Samuel, que lo que él había hecho en secreto, and what he had done in secret, Dios lo iba a hacer a la luz del día. God would make it come to light. David había hecho un censo David had done, y había desobedecido a Dios. and he had disobeyed God. Y por causa de él habían muerto muchos hombres. No sé si se acuerdan de esa historia. And because of him, many men had died. Entonces vemos que el pecado no solamente afectó a él, sino que afectó a muchos otros. Y afectó también al bebé y a Urias, porque él quiso cubrir su pecado. Pero cuando somos confrontados con Dios, Él viene y nos revela que no solamente el pecado nos afectó a nosotros,
sino que también afectó a mi familia, afectó a mi congregación. Y es por eso que David le pide que restaure los muros de Jerusalén y que le haga bien a Sion. Porque el pecado va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos afecta el espíritu, nuestras almas, nuestra relación con Dios, también nuestros cuerpos, y también nuestras familias, y también nuestra congregación. La Biblia dice que Pablo dice en la Biblia, en Corintios, que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y esa es una verdad constante. Por eso que tenemos que encontrarnos en nuestra debilidad, en nuestra humillación delante de Dios, y entender que nuestros pecados afectan no solamente a nosotros, sino que a los que nos rodean. Delante de Dios es más digno tener un corazón contrito y humillado que un corazón enaltecido por el propio pecado. Hermanos, brothers and sisters, a veces cuesta, sometimes it's hard, pero no es imposible. but it's not impossible. No es imposible. It's not impossible. Dios God está casado con nosotros. is married to us. Dios odia el divorcio. God hates divorce. Y cuando pecamos contra Él, And when we sin against Him, nos va a buscar. He's going to get us. Nos va a buscar. He's going to Aunque get nos us. estemos prostituyendo. Even if we're prostituting ourselves. Si no me creen, lean la historia de Oseas. And if you don't believe me, read Hosea's story. La historia de Oseas The story of Hosea es una historia de amor, is a story of love, de continuo amor, of continuous de un amor love, que sufre, a love that un amor que suffers, va más a allá love that goes even de lo que nosotros farther podemos entender. of what we can Porque understand. Dios Because God es un Dios de amor. is a God of love. Y la ira de Dios And the wrath of God se juntan is accumulated y hacen paz and it makes peace en la cruz del on Calvario. the cross of Y Calvary. es allí And it's there donde el juicio de Dios where the judgment of God es satisfecho is satisfied por nosotros. for us. Murió Él. He died. Vivamos para Él And we live for en Him. santidad, Let's live for Him in en temor y holiness, temblor, in trembling and fear, en un continuo vivir diario in a continuous de living oración y arrepentimiento. of prayer and repentance. Y veremos que en realidad son nuevas las misericordias de Dios. And we will see that His mercies are new every day. El quebranto es Brokenness una reacción apropiada a nuestro pecado, is an appropriate reaction to our porque sin pecamos contra Dios. because we sin against God. Y ahí en el quebranto, And that's when brokenness Él nos happens. levanta, He lifts us up. nos limpia, He cleans nos us. restaura. He restores us. Y como les dije al principio, si has pasado por un momento de pecado en tu vida And as I said, if you've passed by a moment of sin in your life y has sido quebrantado por el peso de tu propio pecado, and you've felt and experienced brokenness y has because visto of your sin la mano de Dios en tu vida, and have seen the hand of God upon your life, esa mano restauradora, that hand of esa mano que restoration, solamente puede hacer de esa vasija de barro una más preciosa. that hand that can only make a new jar of clay. Si estás pasando por un momento de quebranto en tu vida hoy If you're going through a moment of brokenness in your life y today no sabes cuánto va a durar, and you don't know how long it's going to last, ten por seguro be sure que si eres salvo, that if you're saved, si eres hija o hijo de Dios, if you're a daughter, a son of God, Dios son of God, te va a God restaurar, will restore you. te restaurará. He will restore you. Humíllate, Just humble yourself. pídete. Ask Him. Recita el Salmo 51. Si no tienes ninguna oración en tu corazón, medita en las palabras que están Recite, escritas allí. repeat, and evaluate and analyze the words of Psalm Porque al leer 51. el Salmo, Because in reading Psalms, te vas a dar cuenta you'll realize de que tu vida está en ella también. Que tu vida that está en ella your también. life is written in there as well. Y si quizás a un futuro And then perhaps in the near future, te vas a encontrar en una situación you will find yourself in a situation donde te vas a dar cuenta, where you'll realize donde quizás alguien va a venir a tu vida where someone will come in your life, y Dios por medio de esa persona and God, through that te person, va a confrontar y te va a decir, estás en pecado. will confront you and say you're in Nunca te sin. olvides, Never forget. no endurezcas tu corazón, Don't harden your heart, así como lo hizo el pueblo de Israel en su rebelión, just like the people of Israel did in the rebellion. sino que más bien reconoce como hizo David delante del profeta. But more so, recognize your fault against the prophet. He pecado I've sinned contra Jehová. against God. Que siempre That it always esté este querer, be this willingness wanting,
del arrepentimiento en tu vida. of repentance in your life. Que siempre That always le puedas pedir como yo le pido diariamente a Dios. we be able to ask God as I do daily in my life. Señor, muéstrame mi pecado God, show me sin para poder arrepentirme. so that I can repent. Señor, no permitas que mi pecado Lord, don't allow my sin sea obstáculo en mi vida para lo que tú quieres hacer. be an obstacle for what you want to do. Pídele como le trato de yo pedir todos los días. Ask as I ask every day, Señor, Lord, que en mi corazón no haya lugar para el pecado. that in my heart there be no place for sin. No permitas, Señor, que el pecado se acomode en mi vida. Don't allow sin to get comfortable and a place in my heart. Y así, Señor, como tú tuviste que quitar tu mirada de tu propio Hijo, And just as you had to take your sight off your son por mi pecado en Él, because of my sin in him ayúdame at that a quitar moment, mi vista, allow me to take my sin, Mis my emociones. sight off and my emotion and feelings, mis acciones, my actions, mis pensamientos my thoughts, y aún mi memoria del pasado, and even my memory of the past, del pecado, of sin, que yo no pueda encontrar that I may not be able to find lugar para el pecado en mi vida. a place of sin in my Por life. favor, Señor, Please, God, tú sabes quién soy yo. you know who I am. Soy una vasija de barro. I'm just a jar of clay. Y simplemente lo que está en mí, Simply what's in me, el contenido, the content, es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Y es por medio de Él And it's through Him que Él mismo me testifica a mí that He vivifies and testifies to me cuando estoy en pecado. when I'm in sin. Hermanos, Brothers, que nuestra reacción the reaction sea una reacción digna delante de Dios. be a reaction worthy before God. Porque nuestro pecado siempre es contra Él. Because our sin is always against Aunque Him. afecta a nuestro alrededor, Even though it affects our surroundings, es contra Él. it's against Him. Que nos podamos arrepentir todos los días. That we be able to repent every day. Y oremos. And let's pray. Oremos para que el pecado no encuentre lugar en nuestra vida. Let's pray for sin not to find a place in Y us. con esto termino. And with this, I finish. Yo no estoy seguro si alguien quisiera orar, I'm not sure if someone would like to pray. aún si Dios quiere hacer pasar a gente, no sé. Even if God would like, Estoy seguro. and the Holy Spirit brings Pero people si up. se pueden poner de pie And if you could please stand at this Junto a mí. moment, along with us. y vamos a orar, And we're going to pray. le vamos a pedir a Dios. We're going to ask God. Y lo que yo más espero es que, And what I want and mostly expect, como les dije al principio, and would hope at the beginning, yo soy más traductor que predicador. I'm more of a translator than a preacher. Pero espero que, y sé que no le puedo hacer justicia a todo este salmo, And I hope, and I know that I can't do justice to all the song, pero espero que estas palabras but I hope that these words y lo que pude escribir conforme a lo que dice la Biblia and what I could write according to the Word of God les ayude hoy would help you y today mañana. and tomorrow. Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit haga la obra en nosotros do the work in us por medio de su santa palabra. through His holy Word. Oremos, Let's pray. oremos, Let's pray. oremos porque